Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo Jaime Cárdenas en este su programa Conociendo el Catecismo, porque si no vivimos lo que creemos, terminaremos creyendo lo que vivimos. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Gracias por la vida, gracias por este sagrado domingo. Gracias por el mensaje que nos mandas en el Evangelio de hoy. Te rogamos, Señor, que todo lo que digamos o hagamos sea para la gloria de tu nombre. Te suplico, Señor Jesucristo, que siempre nos mantengas atentos a tu palabra. Que cuando olvidemos escuchar tu voz nos recuerdes, Señor, para dejarnos llevar por tus instrucciones en las decisiones de la vida. Envía tu Espíritu Santo para comprender la sagrada doctrina de nuestra Madre la Iglesia. No es un libro meramente hecho por hombres, como nos dicen los hermanos protestantes. Esta es la interpretación oficial, única y verdadera de las Sagradas Escrituras, porque fue interpretada por aquel cuerpo sucesor de aquellos que hicieron la Biblia, y nadie más que ellos la podrá entender. Y sobre todo, porque tú hiciste de la Iglesia columna y fundamento de la verdad. Bajo estas promesas y la promesa que le hiciste a Pedro de estar con él hasta el final de los tiempos y que los poderes del infierno no la podrán vencer, confiamos, Señor, no en los hombres, sino en tus promesas y en tus palabras. Y por eso confiamos ciegamente que esta es la interpretación oficial, única y verdadera de las Sagradas Escrituras. Por eso déjame ser dócil a ello y permíteme aprender y practicar lo más que pueda. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, hoy vamos a tener una parte muy hermosa del Catecismo Católico. Se llama la humilde vigilancia del corazón frente a las dificultades de la oración. Numeral 2729. La dificultad habitual de la oración es la distracción. En la oración vocal, la distracción puede referirse a las palabras y al sentido de estas. La distracción, de un modo más profundo, puede referirse a aquel al que oramos, tanto en la oración vocal, litúrgica o personal, como en la meditación y en la oración contemplativa. Dedicarse a perseguir las distracciones es caer en sus redes. Basta con volver a nuestro corazón. La distracción descubre al que ora aquello a lo que su corazón está pegado. Esta humilde toma de conciencia debe empujar al orante a ofrecerse al Señor para ser purificado. El combate se decide cuando se elige a quien se desea servir. Miren, mis hermanos, este capítulo solo tiene demasiada profundidad. Primero sí les quiero pedir perdón siento que en la oración me he ido un poco recio. De verdad ha sido una lucha, por algo será mantenerme todos los días. En estos días he estado demasiado ocupado. Al final del día me ha llegado el cansancio muy fuerte. Ahora las alergias me traen. Entonces, sí les pido perdón. Yo sé siento que nos hemos ido muy recio, al punto que quizás después me regrese nomás a volver a retomar todo lo de la oración. Pero hoy vamos a irnos un poco más tranquilos. La primera dificultad es la distracción. Pero para empezar este combate con la distracción se tiene que tener un deseo primero, que es el deseo de servir, desear servir. ¿A quién? Pero no, yo sé que muchos al escuchar esto inmediatamente dijeron a Dios, incluso yo interiormente me lo dije. Pero yo quisiera que meditáramos cada uno
¿De verdad servir a Dios? Porque servir a Dios implica, mis hermanos, y esto sí se los digo por experiencia, una guerra interna y una guerra cerrada contra nuestros deseos, contra nuestra naturaleza, contra nuestra manera de pensar, la manera de ver las cosas, con nuestras cadenas, aquellas que nos hacen pecadores, que nos hacen inmerecidos de la gracia de Dios, contra la flojera espiritual, contra la normalidad de todo, contra mis hábitos en la manera de vivir. De verdad querer servir, un deseo auténtico de servir, requiere una guerra interior con todo esto, contra el amor que le siento a las personas que me rodean en todo el sentido de la palabra. Por ejemplo, por amor a mi hijo o a mi hija, le solapo su pecado. Solapar es que le apoyas directa o indirectamente. Digamos, un hijo que usa droga y para que no pase la malilla, le dan dinero a escondidas del marido, para que sabiendo que lo usa para las drogas, para que no sufra y se la das. Aceptarle a un hijo que vive en casa sin estar casado. Aceptarle a un hijo que sea homosexual dentro de tu casa sin exigirle que respete tu hogar. Aceptar a tu marido que a veces te engañe, quizás porque como no hay dinero para irte a otro lado te aguantas. Todo ese tipo de cosas. Hay que hacer, mis hermanos, una lucha, una guerra. Ir contra nuestros sentimientos de esa manera también. O quizás sentimos que porque ya escuchamos el evangelio del día de tal padre todos los días y porque sigo estos videos todos los días, ya con eso basta. No. Esto debería de ser una base por la cual apenas empezar a caminar a un camino de conversión. El combate se decide y empieza cuando se elige saber o el deseo de a quién servir. Con esto no te digo para que te desilusiones, para que te desanimes, para que te alejes, digas al cabo no voy a poder, no. Yo tengo 20 años y he tenido muchas batallas pérdidas en batallas, muchas batallas perdidas, más de las que quisiera. Pero también he estado en una guerra constante. Dios lo sabe, mi esposa lo sabe, mis hijos lo ven, lo saben. Que aunque he perdido grandes batallas importantes, en la guerra me he mantenido. ¿Por mi fuerza? Créeme que no. Ha habido muchas veces que he querido salir corriendo. Por la fuerza y la gracia de Dios. No permitiré que la batalla más importante o la guerra más importante de mi vida la pierda, que es la salvación. Y no por mí, vuelvo a lo mismo, sino por la gracia de Dios, por su Espíritu Santo que nos fortalece y nos guía, por esa armadura de la cual nos debemos de vestir, con el casco de la fe, el escudo de la salvación, no me acuerdo cómo va, pero la espada de su palabra, armarnos de todo lo que Dios tiene para darnos y pelear esa batalla. Porque si lo intentas hacer con tus fuerzas, te garantizo al 1000% que no lo lograrás. Esta batalla es para los arrebatados y para los valientes. ¿Por qué? Porque solo un valiente se va en contra de lo invencible. Pero solo un arrebatado cree que Dios es el que nos hace vencer lo invencible. Si quisiera que entendiéramos bien esto. No es que jamás podamos vencerla con concupiscencia y a Satanás. Porque con Dios todo se puede lograr. Pero sí es invencible si lo hacemos con nuestras propias fuerzas. Nunca podremos llegar al cielo, ni por todo el conocimiento del mundo, ni por toda tu fidelidad a la doctrina, ni por todo el celo que le tengas a la iglesia, podrás salvarte por tus fuerzas. Solamente y únicamente por la gracia
y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo para llevar a la resurrección. Es la única manera. No hay salvación sin cruz, sin pasión, sin rechazos de los mismos suyos. No existe. No hay resurrección sin pasión, sin cruz, sin rechazo de aquellos más cercanos a ti. Esto, hermanos, es algo serio y es algo grave, pero es lo mejor que nos puede pasar en nuestra vida. La segunda es de distraernos. Primero era la guerra, después es la distracción. Pero la distracción puede llegar de muchas maneras cuando estamos orando. Una de las maneras que nos dice aquí es perseguir, dice, como en la meditación y la oración contemplativa, dedicarse a perseguir las distracciones es caer en sus redes. Dice, la distracción de un modo más profundo puede referirse a aquel al que oramos, tanto en la oración profunda como vocal. La dificultad de la distracción no está en la parte que quería perseguir. Oh, aquí está. Basta con volver a nuestro corazón. La distracción descubre al que ora aquello a lo que su corazón está pegado. Mis hermanos, y a mí, créanme, me pasa cada rato, hace rato me acaba de pasar. Cuando estamos orando y el centro y todo el clímax de nuestra oración tiene que ver con aquellas cosas que más me preocupan, es perseguir aquellas cosas donde está mi corazón. Y me he distraído de la oración. ¿Cuál es la oración auténtica, verdadera, plena? Aquella que pide la dirección de Dios, aquella que adora a Dios, aquella que glorifica, que santifica al Creador, al Espíritu Santo y a nuestro Redentor. La verdadera oración aquella es que va centrada a Dios, no a las necesidades que yo tengo. En el momento que me centro en las necesidades mías o en lo que mi corazón anhela, me he distraído. He caído en las redes de la distracción del corazón. Vuelvo a lo mismo, no está mal pedirle cosas a Dios. Ustedes que me han seguido van a entender esto. Puedes pedirle todo lo que tú quieras a Dios, pero que jamás sea eso el centro de tu oración. El centro de la oración es adorar a Cristo, buscar doblar mi voluntad para hacer la voluntad de aquel que es mi Salvador y que Él me muestre cuál es su voluntad. Esa es la verdadera oración. Alabarle, glorificarle. La segunda verdadera oración es orar por aquellos más necesitados de la misericordia de Dios. Y por último, por las cosas que estén en tu corazón. Pero la mayoría de nosotros hacemos al revés. Lo primero es lo que me agobia, lo que está en mi corazón. Si este solo capítulo lo practicáramos y lo aprendiéramos, estuviéramos en un nivel mucho más alto de oración. Numeral 2730. Mirado positivamente, el combate contra el ánimo posesivo y dominador es la vigilancia, la sobriedad del corazón. Cuando Jesús insiste en la vigilancia, es siempre en relación a Él, a su venida, al último día y al hoy. El esposo viene en mitad de la noche. La luz que no debe apagarse es la de la fe. Dice de ti mi corazón, busca su rostro. Salmos 27:8, que era lo que les decía. Estar siempre en vigilancia es estar siempre constantes de Él. Siempre conscientes de Él, de Cristo, de su amor por mí, de su ministerio por mí, de su redención por mí, de que Él es mi Dios, el centro, la razón y el motivo y la excusa y la causa de toda mi vida en todo su plenitud, todo su esplendor. Es Él. Todo lo demás es secundario. Numeral 2731. Otra dificultad, especialmente para los que quieren sinceramente orar, es la sequedad. Forma parte
de la oración en la que el corazón está desprendido, sin gusto por los pensamientos, recuerdos y sentimientos, incluso espirituales. Es el momento en el que la fe es más pura, la fe que se mantiene firme junto a Jesús en su agonía y en el sepulcro. Si el grano de trigo, si muere, da mucho fruto. Juan 12:24. Miren, en la sequedad o en la indiferencia es cuando más cuesta orar y es cuando la mayoría de nosotros dejamos de orar. Sin embargo, la iglesia nos enseña que en ese momento es cuando la oración es más pura, es cuando la fe es más pura, porque ahí no hay sentimiento que me esté apegando a la oración, sino que hay voluntad, entrega, sacrificio, dedicación. Por eso la oración es más pura. En el momento que más trabajo nos cuesta es cuando más debemos estar pegados a la oración. Si la sequedad se debe a falta de raíz, porque la palabra ha caído sobre roca, no hay éxito en el combate sin mayor conversión. La cosa que les he dicho desde el comienzo y algo donde me duele decirlo, que mi iglesia o mis líderes últimamente fallan. Tenemos a nuestros líderes hablando de mucha misericordia, de mucha inclusión, de mucha aceptación, de un camino. Les encanta esa palabra, un camino. De un acompañamiento, es otra palabra que les fascina. Pero por ningún lado vemos una mayor conversión, como nos dice aquí en este numeral. 2731. La resequedad, la indiferencia, la apatía jamás cederá si no hay una conversión en nuestra vida, si no hay un cambio en nuestra vida. Dios nos puede amar todo lo que ustedes quieran. Podemos hacer un acompañamiento como nos enseñan nuestros líderes, todo lo que ustedes quieran. Podemos caminar juntos con ellos, incluso agarrados de la mano cantando Kumbaya, todo lo que ustedes quieran. Podemos hacer todo lo inclusivo y todo lo aceptadores que querramos, todo lo que ustedes quieran. Pero si no los invitamos y los llevamos a una conversión, que claro, todo esto viene de Dios, nosotros solo somos el canal, de nada va a servir. De nada va a servir. Por mucho que quisiéramos un infierno vacío, que es un bonito sentimiento. ¿Quién no quisiera que el infierno estuviera vacío y el cielo lleno? Ese es el deseo, debería de ser de todo cristiano. Pero la realidad es que no es así. Jesucristo mismo dijo que así no es. Que el camino a la perdición es ancho y fácil. Y el camino a la salvación es angosto y difícil. Para eso se necesita una conversión en nuestra vida. Un cambio de vida. Me parece que la palabra es kenosis. Si mal no recuerdo, me corrigen si estoy equivocado. Se requiere una conversión de vida. A los homosexuales hay que aceptarlos, hay que recibirlos en la iglesia. Sí, claro que sí, hay que darles su bendición individualmente a cada uno, no en pareja, individualmente a cada uno. Sí, claro que sí. Hay que caminar con ellos efectivamente. Hay que hacer un acompañamiento 100% de acuerdo, pero con un y sola meta, la conversión a Jesucristo. Porque toda misericordia sin conversión no es misericordia. No es misericordia. Hay que aceptar al más pecador empedernido que entre a la iglesia. Amén. Que haga servicio, si se puede alguno por ahí que no hace daño tanto, está bien. Pero con un camino a la conversión a Jesucristo. Si no hay conversión, mis hermanos, nada sirve. Nada. Y no es porque el amor de Dios no sea poderoso. No es porque Dios no pueda. Es porque tú y yo tenemos que elegir a Cristo por sobre todas nuestras cosas. Y si eres un homosexual, estás escuchando este video, por sobre todas tus pasiones y atracciones a tu mismo sexo. Para mí son otros pecados.
No te demonizo ni te hago más pecador que yo por ser homosexual, no. Porque Dios nos puso en el mismo saco a todos. En 1 Corintios 5:20 me parece. Es fácil reconocer lo que viene de la carne. Y ahí pone la fornicación. Yo he sido un fornicador. Lo fui por muchos años. La glotonería, mírenme. Yo tengo glotonería. Las borracheras. Yo fui un borracho de primera. Tomé que sin mucho. Yo tengo esos pecados. La lujuria, cuando me agarra. Hacer guerra espiritual para dominar estas cosas. La envidia, los celos, la avaricia. ¿Quién? Al menos yo hablo por mí. ¿Qué pecado no he cometido? Pero también en ese saco, si estás viendo este video, está tu pecado de la homosexualidad. Y así como a mí, no solo se me invita, se me exige una conversión de mis pecados para aceptar a Jesucristo como mi único Señor y Salvador, y de otra manera no habrá salvación para mí, así tampoco la habrá para ti. Si tú no te arrepientes y te conviertes, perdóname que te hable así de directo. Así te lo digan nuestros líderes más de arriba de la iglesia. Que Dios te ama y que Dios te acepta como eres y todo. Lo siento, ese no es el Evangelio de Jesucristo. Esa no es la enseñanza de la iglesia. La enseñanza de la iglesia es que tiene que haber una conversión. Sin conversión no hay salvación. Por mucho deseo que tengas de seguir a Cristo. Ahora, la conversión, no te asustes, no es de ahorita, ok, me convierto y desde hoy dejo de cometer esos pecados. No, es un camino. Ahora sí, es un camino, es un acompañamiento con nuestra iglesia, pero con la meta de la conversión desde el comienzo. Si no nos sirve ese acompañamiento, miren lo que pasó en la iglesia de San Patricio, si no lo han visto, mejor ni lo vean, pero si sabes del tema, díganme si eso es un acompañamiento, una conversión, con todas esas blasfemias, cómo ultrajaron el templo de Cristo, o la iglesia, porque el templo somos nosotros, cómo ultrajaron ese edificio, cómo hicieron sacrilegio de ese edificio. ¿Esa es la inclusividad de la cual la iglesia enseña? Absolutamente que no, absolutamente que no. Entonces no nos dejemos llevar por esas cosas, para eso tenemos la doctrina de la iglesia. Mis hermanos, un fuerte abrazo, la paz del Señor y primero Dios continuaremos mañana. Que tengan un bendecido domingo.